buena tarde de jueves. Esto es La UNAM Responde, un espacio que, como muchos otros de nuestra universidad, sigue estando al servicio de la comunidad universitaria y de la sociedad en general, con ideas, con información y con trabajo para resolver distintas dificultades. La más conocida quizá en este momento, la más urgente, es la de la pandemia por COVID-19, situación que se repite en otras naciones. Por ejemplo, Estados Unidos ha sido uno de los países también más afectados por esta crisis de salud y registra ya más de 24 millones de contagios hasta el momento y alrededor de 400,000 decesos, cifras complicadas, complejas, que habla de una crisis de salud. Y bueno, además de estar afrontando este reto para contener la pandemia, se encuentra también en un momento de transición política. Apenas el día de ayer, Joe Biden tomó posesión como presidente de este país y hace unos días había anunciado ya a los funcionarios que estarán gestionando esta crisis de salud. Distintas medidas deben irse tomando no solamente en Estados Unidos, sino en todas partes del mundo para contener esta pandemia. Bueno, es momento de nuestra entrevista. Esta tarde vamos a hablar también de un tema complejo que tiene que ver con el manejo de basura, con el manejo de residuos a raíz de esta crisis, y que tiene que ver no solamente con aquellos que se generan en clínicas, en hospitales, en consultorios, sino todos aquellos que estamos generando desde casa con las herramientas de protección que utilizamos, como cubrebocas, guantes, caretas. Para hablar de este tema esta tarde, me da mucho gusto saludar a la doctora Nancy Jiménez Martínez, quien es doctora en estudios urbanos y ambientales y también es académica del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinaria, el CRIM de nuestra universidad. Doctora, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Rosa. Muchas gracias por la invitación. Bueno, pues vamos a empezar a hablar de este tema. Sabemos que en nuestro país el manejo de basura siempre ha sido un tema en el que vamos trabajando en muy distintos niveles desde hace ya algún tiempo. No se han visto los resultados esperados, pero con esta crisis de salud evidentemente es un tema que debe tocarse. ¿Cuál es la situación, empecemos por ahí, del manejo de residuos, la diferencia entre manejo de residuos, manejo de basura? ¿De qué estamos hablando exactamente con respecto a la pandemia de COVID-19? Nancy. Bien, una primera distinción importante es esta que acabas de tocar, ¿no? Basura y residuos. Nosotros llamamos basura a la revoltura, ¿no? Una bolsa que incluye todo tipo de desechos sanitarios, orgánicos, inorgánicos, es basura. Le llamamos residuos cuando consideramos que podemos aprovechar algo de estos. Si yo, en lugar de ponerlo todo en una bolsa, separo el cartón, separo el plástico, separo el vidrio, separo los residuos orgánicos, entonces puedo aprovecharlos y enviarlos a una valorización o aprovechamiento. Esto es, la basura la hace la revoltura y los residuos son aquellos materiales susceptibles de aprovecharse. ¿Cómo está el manejo de los residuos en nuestro país? Bueno, estamos en un sector de política pública, en un sector ambiental que ya estaba en crisis desde antes de la pandemia del coronavirus. Porque, bueno, básicamente tenemos dificultades en los recursos limitados, no tenemos la infraestructura suficiente y hay un rezago en la manera en que manejamos nuestros residuos con respecto a cómo lo hacen en otros países y en otras regiones del mundo. Por ejemplo, para hablar solamente de la recolección, sabemos que en México, de acuerdo a los datos del último diagnóstico emitido por la Semarnat, publicado el año pasado, más o menos el 10% de los municipios en este país no prestan este servicio público a la población, de tal suerte que aproximadamente el 16% de los residuos quedan por ahí en algún lugar, ¿no? No son recolectados o se queman. Después tenemos unas dificultades estructurales en términos de la infraestructura disponible para tratar a nuestros residuos, para aprovecharlos, para reciclarlos. Esta infraestructura no está distribuida de manera homogénea en el territorio nacional, está fuertemente concentrada en la Ciudad de México y en las grandes zonas metropolitanas, de tal suerte que es difícil el reciclaje en otros lugares fuera de las grandes ciudades. Y por último, la disposición final, es decir, dónde van a parar los residuos una vez que han sido recogidos y que se pudieron aprovechar. La mayor parte de los sitios de disposición final en México corresponden a tiraderos o basureros a cielo abierto. Y son muy pocos los sitios, más o menos 3.7% de los más de 2,000 sitios de disposición final que hay en el país,
que cumplen verdaderamente la norma oficial mexicana, la NOM 083. Entonces, el sector de los residuos ya estaba en crisis desde antes de la pandemia. Desde organismos internacionales nos dicen que es un servicio público urgente, esencial para responder a la emergencia y por un lado mitigar los riesgos a la salud de las personas y por otro lado mitigar los efectos al medio ambiente que esta pandemia provoca. Es un elemento importante para dar una respuesta efectiva. Y esto nos hace preguntarnos cómo con estas condiciones de precariedad, de insuficiencia, podemos atender al incremento en la generación de los residuos hospitalarios, seguir prestando el servicio y al mismo tiempo proteger a los trabajadores que elaboran, ¿no? Entonces, sí estamos en una situación de urgencia en el tema de los residuos. Es una situación complicada, es una cadenita que en este momento quizá podemos identificar como un círculo vicioso y se debe transformar en un círculo virtuoso en beneficio de todos los niveles. Me gustaría hablar de este tema. Es un tema de salud, es un tema de seguridad, es un tema de concientización. ¿Qué es lo que se debe hacer? ¿Por dónde empezar para lograr que este proceso sea el ideal con respecto al manejo de residuos? Bueno, es un tema que tiene todas estas componentes, ¿no? Es un tema de conciencia, pero es insuficiente que seamos conscientes a nivel de individuos. O sea, este es un tema que requiere la intervención pública, específicamente la localización de infraestructura para el tratamiento, la vigilancia de la disposición final. ¿Qué podemos hacer en este momento? Bueno, la pandemia tiene un efecto disruptivo. ¿Esto qué quiere decir? Que propone una ruptura brusca en lo que nosotros veníamos haciendo de manera cotidiana y simbólicamente hay un cambio determinante en la sociedad, ¿no? Desaparecen en este contexto de disruptivo, desaparecen prácticas y surgen también nuevas prácticas y nuevos comportamientos sociales emergentes. ¿Qué hemos encontrado en la investigación que llevamos a cabo? Bueno, que hay un incremento en la generación de residuos, porque nosotros buscamos protección, queremos protegernos de este nuevo coronavirus humano, y entonces llevamos al uso y abuso de ciertos materiales, ¿no? Claramente se ha incrementado el uso de caretas, de mascarillas, de productos desinfectantes, de cloro, de productos de limpieza en general. Este incremento pues es peligroso, ¿no? Porque digamos, vamos a tener que hacernos cargo de estos residuos el día de mañana. Es cierto que enfrentamos una crisis por esta pandemia, pero no es la crisis, no es el mayor reto que enfrentamos como humanidad. Tenemos otros grandes retos, como el cambio climático, como el plástico en los océanos. Entonces sí tenemos que ser mesurados en la generación de los residuos. Hay un documento que es la Cartilla de Mejores Prácticas para la Prevención del COVID-19 en el manejo de los residuos, donde se habla, ¿no?, de la importancia de evitar la generación de los residuos. Hay algunos médicos que incluso recomiendan que los pacientes contagiados utilicen vajilla desechable. No, porque tenemos un después, ¿no? Tenemos un día después de la pandemia y después esto será un problema. Vemos ahora el abuso de los plásticos de un solo uso en los espacios públicos, en los restaurantes, todo viene cubierto para protegernos o simbólicamente para asegurarnos que estamos protegidos. Se ha incrementado nuestra forma de consumo de las compras a domicilio, por una parte, se ha incrementado la búsqueda de productos empaquetados que podamos fácilmente desinfectar. Esto ha generado un incremento en la generación de los residuos. Se estima que a nivel, en los Estados Unidos, este incremento va del 30 al 50% en los residuos. En México, las estimaciones más o menos arrojan un dato de entre 3.5 y 17% en la generación de los residuos. La investigación que he desarrollado da cuenta que no necesariamente hay un incremento en la generación de los residuos en las ciudades o en los municipios que presentan mayores niveles de contagio. Pueden ser municipios que no tienen tanto nivel de contagio o tantos casos registrados de COVID-19 y la generación está incrementando. Esto lo que nos dice
los comportamientos sociales emergentes en esta pandemia no solamente responden con motivaciones instrumentales o racionales, sino en este momento buscamos protección y seguridad a veces en cosas simbólicas, en este caso en los plásticos. Exactamente, lo que significa que tiene que ver más con los comportamientos que con este nivel de contagio. Importante estos datos que son el resultado de una encuesta que se está aplicando a través de un programa universitario que trabaja este tema del manejo de los residuos. Nancy, platícanos cuáles han sido los resultados y la experiencia en estos ya casi 10 meses de pandemia con respecto a los resultados y las prácticas sociales. Sí, estas discrepancias entre lo normativo, yo sé que tengo que separar, yo sé que es bueno evitar los plásticos de un solo uso, evitar los desechables, pero lo práctico, lo que en este momento me asegura un poco de protección, ha llevado a que lancemos una encuesta en línea que está disponible en la página del programa Basura Cero, un programa de separación de residuos que desarrollamos en el Campus Morelos desde el año 2016, para identificar los cambios en la población, los cambios que en los hogares estamos experimentando derivados de la pandemia. ¿Qué hemos encontrado? Tenemos ya una encuesta que lanzamos desde el mes pasado, más de 1,200 respuestas. Hemos identificado que hay una disminución en la separación de los residuos en los hogares y hay un incremento en la basura que va a parar a los sitios de disposición final, a los basureros, a los tiraderos a cielo abierto. Hay un incremento en la generación de los plásticos. La mayoría de las personas está identificando que hay un incremento en el uso de materiales, por ejemplo, desinfectantes, de cloro, en el consumo de botellas de agua. Todos vimos cómo fueron estas compras de pánico, ¿no? Del papel sanitario, por ejemplo, de los desinfectantes. Todo este tipo de cosas está generando un incremento en la generación de los residuos, lo que es preocupante porque por un lado se incrementa la generación de los plásticos, se incrementa la generación de los residuos y por otra parte se está disminuyendo la separación en el hogar y por ende la valorización que se pueda hacer de estos materiales en los centros de acopio. Entonces, los hallazgos que tenemos hasta este momento nos hablan de una crisis en el reciclaje en el país. Doctora, en este sentido, ¿qué decir? Pensaba en esto que es como más evidente, los equipos de protección, los plásticos, los desechables, que son una realidad, lo vemos ahí botados en las calles y bueno, sin ir más allá en estos procesos de recolección, seguramente es un problema delicado que debe atenderse, pero pensaba en estos residuos que se generan en hospitales, en clínicas e incluso en casa, ahora que se están atendiendo más pacientes en casa y que son además residuos que pueden resultar tóxicos, peligrosos para quien entre en contacto con ellos. Sí, este es otro punto muy importante porque, digamos, pueden ser potencialmente contagiosos estos residuos. Sabemos que los residuos biológicos infecciosos generados en los hospitales, en las clínicas, en los consultorios, se han incrementado de forma alarmante. El año pasado, el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático hizo una estimación en un documento que se llama Panorama de la Generación y Manejo de los Residuos Sólidos Urbanos Médicos durante la contingencia sanitaria por COVID-19. Y ellos daban cuenta de 3 escenarios, los cuales los 2 primeros ya fueron superados. El primero era sin COVID, más o menos generábamos 1.5 kilos de residuos por persona en los hospitales, ¿no? Por camas, digamos. En el escenario 2, que se llegó a junio, alcanzamos un nivel más o menos con 45% de la ocupación de los hospitales por COVID-19, ya llegó a 16,000 toneladas de residuos al año. Y el escenario crítico, que es en el momento en el que estamos, que nos habla más o menos de una ocupación superior al 95% de las camas de los hospitales por COVID, hay un incremento ya a 29,000 toneladas de residuos al año. Esto significa que es 300% superior a la línea de base, 300% superior a lo que generamos en un año sin pandemia. De suyo, esto ya es alarmante. Y por otro lado, las estimaciones de la generación de residuos en casa también dan cuenta de un incremento de aquellas personas que están
haciendo la cuarentena en sus hogares. ¿Qué hacer para evitar el posible contagio de los trabajadores? Bueno, es muy sencillo. Si nosotros tenemos un familiar contagiado en nuestra casa, tiene que tener su pequeño bote, su contenedor de residuos en la habitación en la que esté aislado. Tiene que, con una bolsa donde deposite los pañuelos, cubrebocas, todos los residuos que nuestro familiar contagiado está produciendo. Estos residuos se cierran en esa bolsa dentro de la habitación y después se colocan dentro de otra bolsa sin comprimirla, sin aplastarla. Es muy importante y nos lo han pedido las autoridades, las trabajadoras y los trabajadores del servicio de la recolección, que marquemos esta bolsa y le pongamos el título residuos COVID o residuos sanitarios para evitar que todas aquellas personas que manipulan los residuos puedan contagiarse. ¿Qué hacer con el resto de los residuos que generamos en nuestra casa? El papel, el cartón, el plástico. Conviene separarlos, darles una cuarentena breve, 4 o 5 días, y después entregarlos al camión recolector o llevarlos al centro de acopio, como estemos acostumbrados a hacer la disposición final. Es conveniente también rociar nuestras bolsas de residuos con aquello que en esta cartilla que les he referido se llama solución anti-COVID, que es muy sencillo, es utilizar 4 cucharadas de cloro por 1 litro de agua, ponerlo en un aspersor y rociar nuestros residuos para evitar que sean un eslabón en la cadena de contagio. Y esto podemos hacerlo todos y cada uno de nosotros en nuestro beneficio, en beneficio de las personas que, como nos dices, entran en contacto con estos residuos, pero además en beneficio del medio ambiente, ya en términos muy grandes. Doctora, pues estamos viendo ya un efecto que ya se puede medir, que ya se puede contar con estas encuestas, con esta realidad, con este panorama. ¿Cuáles son las expectativas a un mediano y largo plazo con respecto a este tema de la basura? Nos queda solamente un minutito para terminar, porque siempre hay alternativas para evitar estos escenarios. Bueno, creo que es muy importante que este escenario, esta crisis, nos haga transformar y actualizar nuestro manejo de residuos. No podemos seguir sin separar los residuos, no podemos seguir sin valorizarlos, sin darles un aprovechamiento, sin enviarlos a reciclaje. Es también un momento para repensar nuestra responsabilidad colectiva, ¿no? Evitar un rebrote comunitario implica cuidar de los otros y en este caso cuidar de las y los trabajadores que forman parte de este servicio público. Esta pandemia ha demostrado que el alcance de las medidas para evitar el contagio tiene su límite cuando se enfrenta a la deficiencia, a la vulnerabilidad y a la fragilidad en el manejo de los residuos sólidos urbanos que impera en muchas ciudades de este país. ¿Qué podemos hacer? Como lo dije anteriormente, evitar la generación de residuos, separarlos en nuestras casas, acopiarlos en una breve cuarentena de 4 o 5 días, después llevarlos a centros de acopio que también están experimentando dificultades en la cantidad de residuos que están enviando al reciclaje. Y por último, bueno, ser muy responsables con las cosas que compramos, ¿no? Hay cosas innecesarias, no tenemos que caer en una locura y evitar comprar desechables así sin ton ni son. Evitar el consumismo, en pocas palabras, una de las alternativas de los consejos para ser empáticos sin salir de casa con este manejo y con esta separación de residuos. En México se genera alrededor de 53 millones de toneladas al año, que con esta pandemia pues se han incrementado y tiene que ser un tema a tratar, por supuesto desde las autoridades, pero también desde la concientización. Y bueno, hay distintas alternativas, incluso aplicaciones creadas por universitarios, estudiantes de universidades públicas o privadas que nos ayudan a entender cómo separar esta basura. Doctora, te agradezco muchísimo, doctora Nancy Jiménez Martínez, doctora en Estudios Urbanos y Ambientales y también maestra en Estudios de Población y Desarrollo, un tema importante hoy en día del que seguramente seguiremos hablando porque estos efectos no solamente son inmediatos, sino los seguiremos resintiendo, como nos decías, a mediano y largo plazo. Muy buenas tardes y muchas gracias por toda esta información. Gracias a ustedes, que tengan buen día.
Gracias, doctora. Así que ahí está el consejo. Debemos separar la basura siempre para no generar basura, sino generar residuos y así lograr que pueda reutilizarse de muy distintas maneras. Separar y etiquetar es nuestra tarea pendiente para hoy y para todos los días. Y bueno, es momento de más información aquí en la UNAM Responde. Vamos enseguida a escuchar la reflexión de Jacobo Dayan, especialista en derechos humanos, quien esta tarde nos habla sobre la pérdida de empleos. Vamos a escucharla. Buenas tardes. En un artículo publicado en la revista Nextos, Samantha Pérez Dávila y Carlos Pérez Ricard analizan el impacto de la pandemia en el mercado de drogas en México. La crisis económica y sanitaria ha generado cambios en distintos mercados. Las drogas ilegales no son la excepción. Las condiciones de los últimos meses llevan a pensar que la oferta de ciertas drogas disminuye y por lo tanto el precio aumenta. La demanda debe haber crecido en algunas sustancias como en efectos ansiolíticos debido al estrés causado por el confinamiento. Por otro lado, se calcula una reducción en la demanda de estimulantes. Los autores hacen un llamado de alerta ya que ante la pérdida de trabajos formales es posible observar una migración de la fuerza laboral hacia sectores de actividades ilícitas. Todas estas variables deben ser monitoreadas por las autoridades para identificar brotes de violencia producto de la inestabilidad de estos mercados y la posible diversificación en otras actividades criminales como el secuestro y la extorsión ante la falta de empleo y la crisis económica. No podemos olvidar que la pandemia llegó en momentos en el que el país vivía y sigue viviendo cifras récord de violencia. Lo que se pensó al principio que el confinamiento podría reducir los índices de violencia no ha sido así. Seguimos incrementando la violencia y los mercados ilegales son una de estas explicaciones. Buenas tardes. Así esta situación y bueno, no debemos olvidar que la pandemia continúa, seguimos en situación de riesgo y cada vez está también más cerca la posibilidad de que se abran las puertas y enseguida vamos a escuchar la reflexión que nos presenta semana a semana la Coordinación de Humanidades, hoy en voz del doctor Armando Sánchez Vázquez. Cuando se abran las puertas. La reflexión de Humanidades UNAM sobre el futuro. El distanciamiento social es muy importante hoy día porque es lo que va a permitir que no haya un rebrote y que haya una nueva crisis sanitaria que genere pérdida de empleos, que genere mayor pérdida de bienestar para las familias. En la medida en la que todos seamos conscientes de este tema y que todos sigamos las recomendaciones, podremos retomar la actividad económica que es tan fundamental para mantener los empleos de nuestra comunidad, mantener los ingresos de nuestra comunidad, en los cuales no se han generado nuevos productos, no se han generado nuevos empleos. Es importantísimo, por lo tanto, que cuando volvamos a la nueva normalidad seamos muy conscientes de que de nosotros va a depender de que sigamos saliendo de nuestras casas a trabajar. También es importante que usemos los mecanismos como las redes sociales, que sigamos utilizando todas las nuevas tecnologías, porque la nueva normalidad va a implicar precisamente eso, que sigamos conectados y trabajando vía el internet, la gente que tenga problemas en términos de el manejo de su salud. Por lo tanto, yo aquí lo que hago es pensemos que tenemos que regresar, que tenemos que enfrentar la nueva realidad de manera optimista pero razonada, que es lo que caracteriza siempre a nuestra universidad. Y esta manera razonada significa pensemos en nosotros, cuidémonos, pero también cuidemos a nuestros semejantes, cuidemos nuestros trabajos y yo creo que hay que ser optimistas y empujar para que nuestro país siga trabajando. Humanidades UNAM, un nuevo nosotros. Pues ahí estas dos reflexiones sobre el empleo desde perspectivas muy distintas, considerando su importancia, ya que está directamente relacionado el empleo que tenemos con el bienestar de los individuos, de las familias y de la sociedad en general. Y bueno, con estas reflexiones terminamos un programa más de la UNAM Responde. Recuerden que seguimos leyéndolos a través de nuestras pantallas, en nuestras redes sociales y en los números de WhatsApp que ustedes ya conocen. Los hemos leído muchas veces. Seguimos aquí en contacto y en estrecha comunicación. Agradezco en este momento también a todas las personas que hacen posible esta transmisión día con día y recuerden que tenemos una cita mañana aquí en TV UNAM. Mi nombre es Rosa Brizuela. Adiós.